En una industria donde los videojuegos más grandes requieren cientos de desarrolladores, presupuestos dignos de Hollywood y estrategias de marketing que cuestan millones, hubo un hombre que decidió enfrentarlo todo completamente solo. Durante 4 años y medio vivió prácticamente aislado, construyendo un mundo pixel por pixel, nota por nota, línea de código tras línea de código, sin contactos, sin inversores, sin un plan B. Solo una obsesión tan grande que podía consumirlo todo y la esperanza de que alguien algún día jugara su juego. Ese hombre es Eric Barón y su creación, Stardew Valley. No solo desafió las reglas de la industria, cambió para siempre la vida de millones de jugadores. Un juego que hasta el día de hoy sigue dominando el top de los más jugados cada año en Steam. Pero para entender la historia de este gran juego, debemos conocer la historia de su creador y cómo el fruto de la desesperación hizo que Eric diera más de su 100%. Eric Barón tuvo una infancia que sin saberlo lo preparó para la creación de Stardew Valley. Desde chico fue criado por padres que, sin querer, le dieron las herramientas clave, que más adelante serían fundamentales para el desarrollo del juego. Su papá lo animaba a jugar videojuegos y su mamá también, pero ella le fomentaba mucho más el arte. Así que parte de su infancia no solo estuvo marcada por los videojuegos, sino también por la música y el dibujo. Eso sin duda jugaría un rol muy importante años después para Eric. En 2011, Eric, con 23 años, había sido egresado de la Universidad de Washington en Seattle. En ese momento vivía en casa de su novia junto con sus padres, ya que estaba pasando por un mal momento encontrando trabajo, ya que cada puesto al que aplicaba era rechazado. Y cansado de esta situación, recordó algo muy importante de su infancia: los videojuegos. Pongámoslo de esta manera. Eric era muy fanático de Harvest Moon, una saga de videojuegos donde un granjero plantaba, cuidaba animales y construía una vida tranquila en el campo. Pero con cada nueva versión, la saga fue decayendo, o al menos eso sentía Eric. Así que un día, navegando por foros en internet, buscando una versión del juego hecha por fans, no encontró algo que de verdad lo satisfaciera o llenara aquel vacío que había dejado la saga. Y después de una búsqueda larga no encontró nada que lo convenciera y frustrado pensó: ¿y si hago yo mismo un videojuego? Total, no tengo trabajo, necesito dinero, ¿qué complicado podría ser? Su idea era simple: crear su propia versión de Harvest Moon. Y para que se entienda un poco mejor qué es Harvest Moon, es un juego de los 90 de Super Nintendo, donde tomas el papel de un joven que hereda la granja de su abuelo. Eric quería replicar esa misma experiencia, pero en un mapa distinto y personajes diferentes, algo que fuera completamente suyo, pero con el espíritu de ese juego que tanto amaba. Así que Eric se puso manos a la obra con la primera versión de su proyecto, el cual llamó Stardew Valley. Desde el inicio decidió hacerlo todo él mismo, desde la programación, el arte y la música. Absolutamente todo. Para la parte técnica usó Microsoft XNA con C# como lenguaje de programación, y para aprender animación tomó como referencia assets de juegos clásicos de Super Nintendo, estudiando cómo se movían y recreándolos a su manera. Algo bastante ingenioso. La música y los efectos de sonido los componía en Reason, un software de audio bastante básico, pero suficiente para dar forma al ambiente que él mismo buscaba. Y el arte, desde los personajes hasta los paisajes, lo hacía en Paint.net, un programa sencillo pero con el que a punta de paciencia fue puliendo su estilo. Y el desarrollo en esta etapa era bastante curioso, no había un orden claro. Un día programaba, al siguiente dibujaba, luego se ponía a componer música. Todo dependía de lo que le apeteciera. No tenía un jefe presionándolo, pero sí una promesa hecha a su novia: terminar el juego en 6 meses para luego buscar un trabajo. El problema es que conforme avanzaba dejó a un lado la búsqueda de empleo para dedicarse por completo al proyecto. Cada nueva idea lo hacía querer pulir más y más el juego, y ese Stardew Valley poco a poco fue tomando forma hasta que decidió darle un nuevo nombre, uno más serio, ya que el otro le parecía algo tonto: Stardew Valley. Y aquí es donde se puso más seria la cosa, porque ahora dedicaba su tiempo completo a solo crear el juego, tanto que su novia y suegros preguntaban cuándo iba a estar listo, y este solo se limitaba a responder que en 2 meses.
Y cuando pasaban los 2 meses, ellos le volvían a preguntar lo mismo, que cuándo iba a estar listo, y este volvía a decir que en 2 meses. O sea, todo básicamente XD porque siempre le decía lo mismo. Para 2012 Eric había creado una página web para llevar el seguimiento de su propio juego, al mismo tiempo que publicaba en foros de Harvest Moon donde mostraba su proyecto y hablaba con fans de la saga, donde también coincidían con él mismo de que la saga ya no era la misma. Y a la gente le gustaba mucho lo que veía, el gameplay, la música, el arte, las mecánicas, básicamente todo, dejando muchos comentarios positivos y eso animando mucho más a Eric. Él quería que cualquier persona pudiera disfrutar su juego, así que decidió optar por Steam para hacerlo llegar a todo público. Pero había un gran problema. En ese momento, Steam no contaba con su sistema de Steam Direct, es decir, no podía simplemente pagar una licencia para publicar un juego. En cambio, existía algo llamado Steam Greenlight, un sistema de votos donde la comunidad elegía qué juegos merecían estar en la tienda. Y Eric puso su juego en Steam Greenlight en septiembre de 2012, con la idea de que estaría listo en 6 meses. La cosa es que pasó algo bastante interesante. Un chico llamado Finn Bryce contactó a Eric porque estaba muy interesado en Stardew Valley. Finn es dueño de Chucklefish, un estudio británico enfocado a juegos indie con estilo retro, y Finn le propuso algo. A cambio del 10% de las ganancias de Stardew Valley, Chucklefish sería su publisher. Aunque no era una desarrolladora gigante, Eric entendió que era una oportunidad que no podía dejar pasar, ya que sabía que si otra llegaba le iba a pedir mucho más del 10%. Eric le envió una build de su juego a Finn y a su equipo, y estos quedaron bastante fascinados con lo poco que él había hecho. Y un año después, el 7 de mayo de 2013, Stardew Valley fue aprobado en Steam Greenlight. Eric anunció en su página que seguiría trabajando para pulir la experiencia antes del lanzamiento, todo esto sin dar una fecha de lanzamiento clara. Pero tiempo después, mientras Eric trabajaba en el proyecto, le dio una crisis. Sentía que el proyecto no daba la talla. Quería hacer algo mejor. Así que empezó a borrar líneas de código, sprites de personajes ya hechos y un montón de cosas importantes que le había tomado tiempo hacer. El problema es que Eric sentía que no daba la talla, que no era un gran juego, que no cumplía las expectativas de él, ni tampoco superaría las expectativas de los demás, y por eso prefería hacerlo totalmente desde cero. Lo que a Eric le había tomado 2 años en hacer, lo había borrado casi por completo. Aún así, en esos 2 años de desarrollo, Eric había aprendido lo suficiente como para haber pulido sus habilidades de dibujante, músico y programador. Así que Eric había hecho lo que cualquier persona saturada habría hecho: tomarse un descanso. Eventualmente, él y su novia Amber decidieron mudarse a un lugar propio. Aunque era algo bueno, los problemas no tardarían en aparecer. Eric no tenía trabajo. A pesar de llevar 2 años trabajando en el proyecto, no ganaba absolutamente nada. El dinero se volvió un problema real para ambos, lo cual era preocupante. Amber era quien trabajaba, pero sus ingresos no eran suficientes. Apenas tenía un empleo de medio tiempo porque estaba terminando la universidad. Eso aumentó el estrés de Eric a niveles mucho más altos que antes, y llegó a considerar lanzar el juego en Early Access. La cosa es que lo ponía bastante ansioso, pero sentía que no era justo entregar un proyecto sin terminar y cobrar por eso. Así que hizo algo bastante basado: agarrar la pala. Consiguió un trabajo de medio tiempo en un cine de Paramount solo para no quedarse viviendo debajo de un puente. Para finales de 2013, a no lo rima, Eric empezó a postear avances de su juego en su página. Recibía muchos más comentarios positivos, pero eso no bastaba. Miles de personas creían en él y en su proyecto, pero la realidad es que Eric estaba solo cargando con ese peso enorme. Había días en los que ni siquiera trabajaba en el juego, se quedaba navegando por internet o simplemente jugaba 8 horas seguidas a Civilization. Y para cuando era tarde, justo antes de que llegara su novia, se ponía a trabajar solo para no preocuparla. Era su manera de desestresarse, ya que estaba haciendo el trabajo de casi 7 o 10 personas él solo. Recordemos que en los juegos indies los casos en los que lo hace una sola persona son escasos. De hecho, el desarrollo de Minecraft no fue totalmente solo. Recuerden que a los meses, o bueno, ya un año de lanzamiento del juego, ya tenía ya un equipo ya formado, y hasta incluso retroalimentación de su propia comunidad. Y este juego ya básicamente lo había sacado de Early Access, así que pues no es lo mismo. Mientras Stardew Valley estaba en pausa, a Eric se le ocurrió algo bastante interesante:
Mientras veía a su novia Amber jugar en su tableta, decidió programar un juego para dispositivos móviles, y este sería mucho más sencillo que Stardew Valley. Este trataría de una pera morada que surfea, llamándolo Air Pair. Este tenía un gameplay bastante básico, a ver, no era la cúspide de gameplay móvil, pero cuando terminó de programarlo, se dio cuenta de que programar en dispositivos móviles no era lo suyo, pero gracias a eso pudo reenfocarse en el desarrollo de Stardew Valley, solo con un pequeño cambio. Ya no se forzaría a trabajar en el juego, sino que tomaría descansos para cuando sí tuviera ganas y así dar lo mejor de él en el proceso. Más adelante, Amber se graduó en botánica y consiguió un trabajo a tiempo completo como técnica de laboratorio, lo que alivió la situación económica de los dos. Aunque ella aportaba dinero, le aconsejaba a Eric que lanzara su juego, no porque le molestara aportar, sino porque él llevaba años trabajando en el proyecto y quería verlo de una vez listo. Pero Eric insistía en lo mismo, quería lanzar el juego completo para que todos lo disfrutaran al 100%, y lanzarlo sin acabar sería un error según él. El tiempo pasó, y para finales de 2015 el juego ya estaba casi terminado, solo faltaba algo importante: el multijugador. Eric había prometido que lanzaría el juego con esa opción, pero resultaba difícil para él implementarlo. Creía que tardaría otro año en solo ajustar el multijugador. Aquí se le presentaría un gran problema. Lanzar el juego sin multijugador sería como estafar a quienes confiaron en él. Ya llevaba años en esto y retrasarlo más solo lo estresaría. Además, eso sumaría otro año. Ya no serían 4, sino 5. Imagínate, el man tenía que tener pesadillas con líneas de código, weón. Así que sin pensarlo, el 29 de enero de 2016 publicó en su página que el juego se lanzaría sin multijugador el 26 de febrero de ese mismo año, con un precio justo de $15 para que cualquiera pudiera jugarlo, ya que en sus palabras quería que cualquiera pudiera darse el lujo de jugar su juego. Y durante todo febrero no dejó de trabajar arreglando bugs para sacarlo bien. Y cuando finalmente fue el día de publicarlo, se tomó el día libre. No solo él, sino también su novia y sus amigos, solo para probar su juego. Al lanzarlo, Stardew Valley entró en la lista de los más vendidos en Steam, vendiendo más de 1 millón de copias en su primer año. Eric no esperaba ese éxito tan grande. De hecho, él creía que las ventas serían normales, y aunque el impacto lo presionaba, le resultaba gratificante. Aún así, el trabajo pesado seguía, porque tenía que sacar parches para solucionar bugs, y mientras solucionaba bugs, salían otros bugs. Entonces era como un círculo vicioso, en el que tenía que seguir trabajando él solo, porque a pesar del éxito, estaba totalmente solo y sin un equipo de testing que lo ayudara a probar todo el juego y arreglar bugs. Así que mi loco, este man tenía que seguir chambeando. Pero bueno, esa era su única preocupación, porque en términos de dinero, bueno, el man se hizo rico, así que pues ya no tenía que preocuparse por ver qué tenía que comer la próxima semana, porque en un año hizo $10 millones con su juego. Y por si te estás preguntando qué pasó con su novia, pues déjame decirte que actualmente está casado con ella y sí, la agregó en el juego como referencia. No es ella tal cual, pero bueno, es eso, una referencia. Pero ey, la historia no acaba aquí. Esto continúa. Eric empezó a sentirse abrumado por la presión de tener un juego exitoso. Empresas lo llamaban sin parar para quedar con él. Incluso Nintendo lo invitó a un tour por su sede en Redmond, uno de los lugares más confidenciales de esa compañía. Para que se hagan una idea, solo para entrar tienes que firmar un contrato de confidencialidad. Y todo ese rollo de empresas llamándolo lo puso bastante ansioso. Después de cenas con ejecutivos y 1000 cosas que hacer, él solo quería un descanso para retomar el multijugador y cumplir lo prometido. Pero esta vez sería distinto, porque después de estar tanto estresado, no le tocó de otra que llamar a Chucklefish. Eric les comentó que quería que le dieran un programador experimentado en multijugador para que pues hiciera el trabajo por él. A lo que Chucklefish le dijo básicamente: claro, hermano, te lo conseguimos. Por fin Eric descansando, al menos un poco, porque esto no duraría mucho, porque Chucklefish lo volvería a llamar para hablar de las fechas límites de lanzamiento de PlayStation 4 y Xbox One. Y esto estresó mucho más a Eric, porque en pocas palabras, lo que Chucklefish le dijo fue que tenía que chambear rápido porque tenían que entregar todo eso en septiembre de ese mismo año. De hecho, según palabras de Eric, este no podía dormir absolutamente nada en ese momento. Y como título de video clickbaitero, lo que estaba por pasar no se lo cree nadie.
Un día como cualquiera, mientras trabajaba, le llegó un correo de un representante del NIS América, preguntando que si quería conocer a alguien. El mensaje dejó en shock a Eric, porque ese alguien era Yasuhiro Wada, el director original de Harvest Moon. Y Eric no se negó y aceptó. Básicamente era la oportunidad de su vida. Y lo más increíble de todo esto, porque no acaba aquí, es que Wada estaba en Seattle presentando su nuevo juego, Birthdays The Beginning. Ese día fue lo más hermoso de su vida. Todo lo que vivió, cada decisión, lo llevó a conocer a alguien que admiraba desde niño. Comieron, hablaron, jugaron y al final Wada le firmó el cartucho de Harvest Moon. La verdad, una historia bastante bonita. Todo un tipazo el Wada. La verdad, al investigar sobre Eric Barón, no me esperaba una historia tan bonita como esta. De hecho, yo que no he jugado Stardew Valley, me han dado ganas de jugarlo. Y sinceramente me parece muy linda esta historia. Y actualmente, bueno, está trabajando en un nuevo proyecto llamado Haunted Chocolatier. Ese proyecto fue anunciado en 2021, en octubre de ese mismo año. Y aunque no tiene una fecha de lanzamiento, pues yo creo que va a ser un juegazo. Y para quienes estén interesados en el proyecto de Haunted Chocolatier, básicamente este es un Stardew Valley pero de chocolate, donde tienes que entrar en un castillo embrujado donde no solo haces chocolates, sino que exploras mundos mágicos, peleas contra criaturas y consigues ingredientes únicos para administrar tu tienda de chocolates. Eso mismo, un Stardew Valley pero de chocolates. Y bueno, para quienes han llegado a esta parte del video, agradecería mucho que se suscribieran, le dieran like, compartan el video y comenten qué les ha parecido. Y un agradecimiento especial a Traxxer, que toda la ambientación musical está hecha gracias a él. Un gran tipo con una mente brillante para la música, de verdad. Me encanta todo el trabajo que él hizo y de verdad lo recomiendo. El enlace de su canal está en la descripción y la verdad agradezco mucho la música que le ha hecho al canal. Estoy bastante agradecido. Ya saben que si quieren contactarlo, los enlaces están en la descripción y por si quieres escuchar la playlist, pues está en Spotify para que también puedas ir a chequearla. Esto ha sido todo y yo me despido.